Quere mi ganga, quere mi ganga, quere mi ganga. Quere mi ganga, escucha mi cuento, quere mi ganga. Quere mi ganga, pa con mi maña, quere mi ganga. Quere mi ganga, escucha mi cuento, quere mi ganga. Quere mi ganga, todo un fumbe, quere mi ganga. Quere mi ganga, escucha mi cuento, quere mi ganga. Quere mi ganga, quere mi ganga. Ni mama ana wala se esi no ni mama ni mama ni mama su pide su le va esi no ni mama ana wala se esi no ni mama ni mama Kinani kwenda Munanso Kongo. Cuendando quito, cuendando que, cuendando quito, cuendando que, doquín bueno, doquín malo. Cuando yo vira cara, vira patina más. Cuendando quito, cuendando que, cuendando quito, cuendando que, doquín bueno, doquín malo. Cuando yo vira cara, vira patina más. Campana la Luisa se rompió. Campana la Luisa se rompió. Yo manda a mi ganga a componer. Yo manda a mi ganga a componer. Patico florido, dime adiós. Donde vive una ganga, vivo yo. Cuendan quito, cuendan que. Cuendan quito, cuendan que. Doping bueno, doping malo. Le voy a cara. Mira patina más. Si a la loma la miré, ya. Si a la loma la miré, nos vamos, ya. Dos carabelas, ellos vienen piango, con dos carabelas, ellos vienen de lo lejos. Dos carabelas, ellos vienen de Lonfinda. Con dos carabelas, ay, escucha ya mi cuento. Con dos carabelas, ay, con dos carabelas. Cuenta, chichi. Dice, todo un fumbe que cuenta, dicen ganga. Dicen careajo. Dice, para que su culo, dicen los combos, dicen de los mundeles. Dicen careajo. Los mayumberos van a Enfinda, al cementerio, a buscar espíritus. Los mayumberos van a Cunalombo, al monte, a realizar trabajo y a buscar espíritus. Los ganguleros van a Calunga, en mar, para buscar inquisi de enganga que entrega mamá umbú o madre de agua. Los ganguleros pueden realizar trabajos que van más allá de los conocimientos comunes que tienen los ganguleros. Muchos de ellos buscan espíritus a la funeraria porque son espíritus que han dado su caída inesperada y son utilizados para realizar malas artes. Los paleros buscan espíritus a la funeraria, a Enfinda, a Campofinda, para realizar buenas o malas artes dependiendo del espíritu que utilicen. Muchas veces el espíritu es recogido para darle luz, para que ayude a la persona. Si en vida tuvo una economía buena, ese espíritu es utilizado. Los ganguleros de Tambatilanga realizan trabajos que van más allá de los conocimientos de muchos ganguleros. El palero trabaja en Tambatilanga del tiempo Congo. Es bueno conocer sobre todas estas artes donde el gangulero
prepara al espíritu materializado para que éste sea arreado de esta manera que ustedes lo pueden ver aquí. El monte o Cunalombo juega una parte importante, el propio Sarabanda, el propio el Cuyo, Lucero, y también juega una parte importante en las ofrendas o ceremonias que se hacen para así invocar a diferentes deidades, que es clamada o llamada para limpiar el encombo de alguna persona o de un ahijado, dando ofrenda a estos espíritus para que ayuden muchas veces a la persona cuando estos son trabajos de buenas artes. Muchas veces los ganguleros realizan los trabajos y al entregar la ofrenda tapan con un paño negro las ofrendas que son entregadas a los espíritus para que estos puedan uriar en silencio y después tapado con las mismas hojas que ha despedido los árboles. De esta manera se mantiene oculto el trabajo que usted ha hecho y a la vista de los curiosos no hay nadie que esté molestando cuando los espíritus están uriando o comiendo. La fuerza que utilizan todos estos canguleros se remonta a cientos de años atrás, donde el africano transmitió al criollo cubano todas estas formas primitivas. Las limpiezas en el monte juegan una parte importante en la vida del gangulero, donde va realizando trabajos más allá de las formas primitivas, muchas veces conocidas. Las limpiezas para sucular o limpiarla en combo es parte importante, muchas veces al ahijado cuando estos los necesitan. Uy, yo dicen careajo, dice queaco, dice abue, dice androla, dicen cunalombo, dicen careajo, va y dicen como dicen, va a sucular, dicen un combo, dicen de mundel, dicen los propios, dicen cunalombo, dice taquenbunda, dice con los propios, dicen cuyo, dice con los propios, dicen zarabanda, dicen careajo, dicen pa' que dicen como dicen sucule, dicen un combo, dicen de los mundeles, pa' que cuende, dicen cheche, dicen bacheche. Dicen abue, dicen son abue, dicen mañana, dicen son mañana, dicen si te apura, hijo, dicen no llega, dicen aprende, dicen después, dicen tú manda, dicen careajo, dicen como son, dicen cosas. El ahijado ha estado envuelto en ciertos trabajos que han hecho a su persona, y el gangulero, el padrino, el Tatiraca Batagamundo, realiza la ceremonia para así sacar de su cuerpo todas las cosas malas que lo han estado perjudicando, atravesando con diferentes líneas para así limpiar totalmente la lucena del mundele. La lucena es la del vivo y la quillumba es la del muerto. Cuando hablamos de quillumba, estamos hablando de la cabeza del muerto, pero cuando hablamos de lucena, lo estamos haciendo de una persona viva. O sea, si suculamos la lucena del mundele, queremos decir que estamos limpiando la cabeza del hombre para que no entre nada malo, realizando así estos signos que los Juan lo va a estar purificando en todo su cuerpo y no dejando que ningún espíritu ajeno a este trabajo pueda entrar por la cabeza, ya que los espíritus entran de la cabeza para los pies. Ningún espíritu entra de los pies hacia la cabeza, sino todo espíritu que viene de arriba hacia abajo, y de esa forma el espíritu penetra en el encombo de aquellos que son
personas que pasan en trance a los espíritus. Esto significa que son tan importantes las limpiezas a las personas que lo necesiten, que no podemos por ninguna manera decir que no lo podemos hacer. Debemos cumplir con estas reglas congas, donde el padrino ayuda a sus ahijados y a la vez a las personas que vienen a él para así librar las malas letras por medio de brujería que le han hecho a la persona, muchas veces por envidia, muchas veces por espíritu que han recogido porque ellos son media unidad, y otras veces simplemente porque han recogido malas acciones de personas que han tenido malos pensamientos en contra de ellos. Por eso, los padrinos siempre deben limpiar el encombo de sus ahijados y mantenerlo siempre limpio de toda maldad que le pudieran estar haciendo otros religiosos o simplemente mujeres que lo han estado perturbando por trabajo que le han estado haciendo. Esto es menester conocer todas estas limpiezas donde el gangulero mantiene aislado como una frontera los malos espíritus y los espíritus buenos que van a estar manteniendo el cuerpo del ahijado limpio y así alejando todas las cosas malas que han estado perturbando en él, librándolo así de la letra de muerte que puede tener esta persona. Siempre tenemos que hacer los trabajos, no nos podemos negar a los trabajos que necesitan estas personas, ya que estamos ayudando a que no le suceda nada. Usted no puede tener un ahijado y ver que el ahijado necesita una limpieza. Sabemos que todo esto es trabajo y que muchas veces estos ahijados pagan con lealtad, a pesar de que usted le esté cobrando, a pesar que usted esté haciendo por ellos todo lo necesario, muchos de ellos quedan agradecidos. Es cierto que el gangulero tiene que cobrar cuando quita un tipo de letra de esta índole, de esta forma, para así no llevar el arrastre que hemos estado quitando a esta persona que lo necesita por tener letra de enfermedad, tener letra de muerte y letra de accidente, librándolo así de todas estas cosas malas que le pudieran estar sucediendo. Cuando yo presento este tipo de limpieza que se hace en el monte y que muchas veces es necesario, pudiéndolo hacer también alante de la enganga, librando a la persona de todas estas corrientes o espíritus o malos pensamientos y muchas veces alejando la envidia que tiene. Todas estas cosas nos producen a nuestro cuerpo, cuando nosotros somos media unidad, malas acciones que nos pueden en un momento determinado estar perjudicando. Las presentaciones a Zarabanda, al propio Encuyo o Lucero Mundo o Lucero Monte, nos va a abrir los caminos de esta persona, muchas veces dando sacrificio de ensusu, gallo, muchas veces limpiando a esta persona con un ensusu zambi, con una paloma. Estas ofrendas que también hacemos a los espíritus que vagan, para que esto nos ayude, siempre invocando
a los inquisis de Enganga y a nuestra propia Enganga para que circule el encombo del Mundele para que cuente cheche en la encila. Y cuando vaya a recuerdo por allá, y cuando vaya a recuerdo por allá, la recuerdo Toronfumbe, recuerdo por allá, y cuando vaya a recuerdo por allá, y cuando vaya a recuerdo por allá, la recuerdo en Campo Finda, recuerdo por allá,